Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, vamos a leer, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El preámbulo antes del juicio final. La verdad central dice, hermanos, 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice que es necesario. Aquí no está hablando, hermano, del juicio final todavía. Aquí está hablando, hermano, del juicio ante el trono de Cristo Jesús, ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El evangelio se predica en todas partes del mundo. Posiblemente ya no haya, hermano, ningún país que no haya escuchado el evangelio de Cristo Jesús. Gracias a Dios por los misioneros, por las sociedades bíblicas, hermanos. Gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que trabajan luchando porque este evangelio sea predicado en todas las naciones. La Biblia se ha traducido posiblemente ya a todos los idiomas del mundo, a todos los dialectos del mundo, hermano, para que cada hombre, cada mujer en la tierra pueda leer, hermano, en su propio idioma, en su propio lenguaje, hermano, pueda tener la palabra de Dios, para que aquel día, cuando tenga que entregarle cuentas a Cristo Jesús, no tenga ninguna excusa. Y nadie pueda decir, yo no escuché el evangelio. A mí nadie me predicó el evangelio, porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, y en esa misericordia y en ese amor, Él hará que esta palabra pueda llegar a cada uno de los hombres en toda la tierra. Hoy se predica el evangelio en todos los medios disponibles: la televisión, la radio, las redes sociales, las iglesias que se han abierto por todo el mundo. Ahí está la predicación. La razón es que Dios está preparando a este mundo para los acontecimientos que se acercan. Las señales de las cuales habló Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, ya se cumplieron. Ahora lo único que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Hay dos cosas, hermano, que el hombre está esperando nada más. Usted y yo estamos esperando dos cosas: que la muerte venga a nosotros, o que Cristo venga antes de la muerte. Eso es lo único que esperamos. Hoy el hombre se preocupa por muchas cosas, hermano: querer hacer dinero, querer tener muchas casas, querer tener muchos terrenos, pero muchos lamentablemente no se han preocupado cómo está su alma delante de Dios. Pero hermano y amigo, yo te quiero decir algo: antes de preocuparte por todas esas cosas materiales y por todo lo que humanamente puedas hacer, yo te pido en esta noche que te preocupes por tu alma, que te preocupes para estar seguro de que estás preparado ese día, que la muerte llegue a tu vida o que Cristo venga por su iglesia. Aleluya. Alabado el nombre del Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17 dice:
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se gozan por eso? Gloria a Dios. Nos estamos preparando para la venida del Señor. Eso es lo único que estamos esperando, hermano. Fíjese que nosotros no esperamos el fin del mundo. La gente está preocupada por el fin del mundo. ¡Oh, Rusia va a lanzar bombas atómicas! Dice, bombas nucleares. A mí no me asusta eso, hermano. Yo creo que a usted tampoco, ¿verdad? No. ¿Qué puede pasar con una bomba? Que nos muramos. Si no vamos a morir de todas maneras. ¿Por qué nos va a asustar una bomba atómica o nuclear? Nosotros no estamos esperando el fin del mundo. No estamos esperando el fin de las naciones poderosas. Algunos dicen, Estados Unidos se va a acabar. Dice, no, pues sí se va a acabar, pues todas las naciones se van a acabar. Eso no me preocupa a mí. Nada de eso, hermano. Que hablen de guerras nucleares, de peste, de hambre, terremotos en muchos lugares. Dice, hermano, que eso es solamente el principio de dolores. Y mucho de eso ya pasó. Hay terremotos, hay pestes. Acaba de pasar una gran peste en estos días, hermano, y ya pasó. Entonces, lo que la iglesia está esperando es, o viene la muerte por nosotros, o llega el arrebatamiento de la iglesia. Eso es todo. Por lo tanto, asegurémonos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Si nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, hermano, adelante, sigamos adelante, vivamos el tiempo que el Señor lo permita, gloria a Dios. Si nos quiere dar otro año, 2 años, gloria a Dios, hermano, pero que estemos asegurados que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Algunos hasta han puesto fecha, fíjese. Algunos predicadores han puesto fechas y dice que va a ser tal fecha, tal año, a tal hora dice que va a ser. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Fíjese, hermano, que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla, hermano, de todo lo que va a suceder en la tierra antes del arrebatamiento de la iglesia. Pero luego llega, hermano, al capítulo 4, y el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1 al 5, dice, después de esto miré, dice Juan, después de que pasen, hermano, las dispensaciones aquí en la tierra, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, después que se terminen esas dispensaciones, hermano. Juan sube al cielo y el Señor le dice, ahora te voy a mostrar lo que viene después de esto. Y al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de carnolina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Mire qué bonito, hermano. Juan dice que vio eso, y eso es lo que vamos a ver nosotros también, porque ese es el arrebatamiento de la iglesia, el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, el Señor Jesucristo dijo que no había fecha para el arrebatamiento. Él solamente dijo, hermano, que nadie sabía ni el día ni la hora, si iba a ser de noche, en la mañana, no se sabe. Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, dijo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Así dice. Usted ha leído del diluvio, ¿verdad, hermano? Dice que Noé predicaba. Mientras predicaba, construía un arca y decía, va a llover. Y como nunca había llovido en la tierra, la gente se burlaba, fíjese, hermano, de Noé. Se burlaban de él, pero él seguía predicando, hermano. 120 años predicó, dice, y nadie, pero ni siquiera uno se convirtió, fíjese, hermano. A veces nosotros nos ponemos tristes cuando predicamos y hacemos el llamado y ni uno pasa. Alguien va a aceptar a Cristo y nadie pasa, y uno se va algo triste para su casa. Dice, nadie, Señor, no me respaldaste. Y mire Noé, 120 años predicó, hermano, y ni uno se arrepintió, hermano. Solo sus hijos, sus nueras, su esposa, dice que entraron al arca. Cuando ellos ya estaban dentro del arca, dice que empezó a llover. Nunca había llovido, hermano. Por eso, hermano, mucha gente no cree hoy, porque dice que hoy la tierra no va a ser destruida, hermano, con agua, sino que hoy la tierra va a ser destruida con fuego, fíjese, hermano. Pero lo maravilloso de eso, hermano, es que cuando eso pase en la tierra, nosotros ya estaremos en la presencia del Señor, ya estaremos juntamente con el Señor, y eso no nos tocará a nosotros. Aleluya. Pero nadie sabe ese día. Dice que solamente Dios. Así que lo único que podemos hacer es estar preparados, porque nadie sabe cuándo será ese acontecimiento. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Dice 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjese, hermano, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tarda usted en abrir y cerrar los ojos, hermano? Pero ni un segundo, fíjese, hermano, ni un segundo. Décimas de segundo o milésimas de segundo, hermano, para cerrar nuestros ojos. Y dice que así será el arrebatamiento de la iglesia. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros? Solo le voy a hacer esa pregunta. Si Cristo viniera hoy, o si fuera hoy el arrebatamiento de la iglesia, ¿usted está listo, hermano? Solo 3, no me asusten. ¿Usted está listo, hermano? No se animaron a decir amén todos todavía. Bueno, pero usted sabe cómo está con el Señor, ¿verdad? Espero que esté listo. Espero que estemos listos porque pueda sorprendernos a mucho, hermano, porque no habrá ninguna señal. Algunos esperan señitas, no hay señas, hermano. Por eso el cristiano debe estar preparado. Por eso venimos todos los días a adorar a Dios. Venimos a glorificar a Dios aquí, a llenarnos de Dios, a que Dios nos hable, hermano, porque no queremos que ese día nos sorprenda. Número 2, después del arrebatamiento. ¿Qué pasará después del arrebatamiento? Vamos a ver qué va a pasar aquí en la tierra primero. Imagínese, hermano, que un día va a sonar la trompeta. Puede ser de noche, puede ser en la mañana, puede ser a mediodía, porque Dios no dio hora, no dio día. Pero en ese momento, hermano, muchos cristianos o los cristianos verdaderos que estén regados en todo el mundo, posiblemente taxistas, posiblemente pilotos aviadores, posiblemente oficinistas, hermano, posiblemente trabajadores del campo, y de repente, hermano, la noticia en el mundo que se perdió mucha gente, que se perdieron muchos hombres, las naciones y las personas que se queden, que no hayan sido dignas, de irse en el arrebatamiento, quedarán en este mundo completamente en caos y tratarán de dar una explicación lógica de lo que ha pasado. Posiblemente van a decir, fueron los marcianos que vinieron y se robaron unos humanos, o se inventarán cualquier cosa, hermano. Pero en ese mismo instante, cuando esté el caos, cuando la gente esté preguntando ¿qué pasó? Desaparecieron los cristianos, los hermanos, los pentecosteses se fueron, el señor de allá se desapareció, la señora de allá se desapareció, y en ese caos aparecerá un hombre famoso que ha sido mencionado por mucho tiempo, hermano, que se llama el anticristo. Aparecerá el anticristo,
organizará las naciones para poder confrontar ese problema del desaparecimiento de las personas. El anticristo entrará entonces en escena por medio de las 10 naciones europeas. ¿Ha oído usted esas naciones europeas, verdad? Esas 10 naciones que están ahí, que están organizadas. Hasta Estados Unidos es parte de esa organización, pero ya se está separando, como que ya no quiere mucho con Europa, porque al final Europa va a ser, hermano, el que se quedará al frente del mundo con el anticristo. El anticristo gobernará en Europa, fíjese, hermano, porque en ese mismo instante, hermano, cuando la iglesia se vaya, sea arrebatada, dice que también el Espíritu Santo se va a ir. Fíjese, hermano, ya no habrá Espíritu Santo, se va a ir el Espíritu Santo, porque hoy el Espíritu Santo está aquí para redarguir los corazones, para tocar los corazones, hermano. Aleluya. Pero el Espíritu Santo se irá de la tierra y el mundo quedará expuesto a la voluntad de Satanás, a la voluntad del anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. Porque ya está en acción, mire, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al instante lo detiene. Ese es el Espíritu Santo, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Va a ser quitado el Espíritu Santo. Y entonces, cuando el Espíritu Santo sea quitado, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, hermano, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como el mundo no quiso creer a la verdad, esta es la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Se ha predicado, se le predica al mundo, se habla, pero como el mundo no quiere creer al Evangelio, entonces dice que Dios permitirá que se le predique una mentira, que se le hable una mentira satánica, y como el mundo no quiso creer a la verdad, entonces tendrá que creer a la mentira. Cuando la iglesia ya no esté, ni el Espíritu Santo, hermano, entonces el anticristo tendrá toda la libertad para gobernar este mundo y comenzará aquí en la tierra lo que se llama el período de la gran tribulación. Usted ha escuchado la gran tribulación también, ¿verdad, hermanos? Hay hasta cantos de eso, la gran tribulación, y Marino canta un canto de la gran tribulación y hasta nos da un poquito de pánico cuando lo escuchamos. Entonces entrará ese periodo de la gran tribulación. Entonces, esta es la línea que seguirán estos acontecimientos. Cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia será llevada al segundo cielo. La Biblia dice que hay 3 cielos. El primer cielo, hermano, es ese que vemos nosotros cuando usted sale, hermano, y ve lo azul. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde habitan los demonios. El segundo cielo es donde habita Satanás y sus demonios. Por eso, si alguien le dice a usted, un ángel me habló del cielo, los brujos usan eso, los hechiceros usan eso, los adivinos usan eso y dice, un ángel me habló del cielo. Dice, pero ¿de cuál cielo? ¿Del segundo o del tercero? Porque si no están bien con Dios, no les puede hablar un ángel del cielo, les va a hablar uno del segundo cielo. Y ahí en el segundo cielo es donde habita Satanás y sus demonios. Pero después de ese cielo, hermano, todavía hay otro cielo. Es el tercer cielo. Y en ese cielo, hermano, dice que habita Dios y sus ángeles. Los ángeles del tercer cielo vendrán, dice la Biblia, y pelearán contra los ángeles del segundo cielo, que son los demonios, hermano, y los vencerán y los echarán a la tierra. Fíjese, hermano, todavía no al infierno, todavía no al lago de fuego.
Bajará Miguel, dice la Biblia, del tercer cielo con sus ángeles. Pelearán, hermano, en el segundo cielo, donde está el demonio, y donde están los demonios y Satanás. Pelearán. Miguel los vencerá. El diablo será echado a la tierra, hermano. Y viene el diablo con ira a destruir la tierra completamente. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando del segundo cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces el diablo y sus ángeles dice que fueron lanzados a la tierra. Aquí va a estar la gente que se quedó. Aquí va a estar la gente que no quiso obedecer a este evangelio. Y ya el Espíritu Santo no va a estar redarguyendo ni tocando los corazones. Entonces vendrá el diablo con sus ángeles, hermano, a hacer, como decimos en buen español, a hacer y a deshacer aquí en la tierra, hermano. Podríamos decir así, mire, hermano, podríamos usar este término: pobres los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia. Eso sí será triste, eso sí será doloroso. Después que los derroten, los ángeles de Dios vendrán, hermano, y limpiarán el segundo cielo. Sin duda que ese cielo está asqueroso, hermano, porque donde el diablo habita hay puro desorden, suciedad, hermano. Los ángeles vendrán y limpiarán, así como cuando limpiaban el templo, hermano, cuando ofrecían sacrificios inmundos y venían los sacerdotes y limpiaban el templo, hermano, de toda inmundicia. Así vendrán los ángeles del tercer cielo, hermano, y limpiarán el segundo cielo. Y lo prepararán para que ahí en ese segundo cielo se lleven a cabo las bodas del Cordero. Pero antes de las bodas, antes de que entremos a las bodas del Cordero, hermano, la iglesia debe pasar por un juicio que durará 3 años y medio. Todavía falta algo, hermano. Apocalipsis capítulo 19, versos 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero, ¿cuántos van a estar ahí, hermanos? Aleluya, prepárese, porque algo grande y maravilloso viene para la iglesia también. La iglesia va a entrar a un juicio. Cuando la iglesia comience a pasar el juicio delante del tribunal de Cristo, hermano, aquí en la tierra, entrará un tiempo de aparente paz. El anticristo logrará convencer a la gente, les dirá que habrá paz. El anticristo pagará todas las deudas de todos. No sé cómo va a ser, va a sacar el dinero de todos los bancos y va a pagar las deudas de todos. Proveerá casas, proveerá carros a todos, todas las comunidades posibles para todo, para que toda la humanidad engañada crea que llegó el momento de paz. Esa paz solo durará 3 años y medio. Porque entonces, Primera de Tesalonicenses 5:3, Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, mire, el mundo va a decir: ya hay paz, aquí está el anticristo, él es nuestro rey, él gobernará. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque después de los 3 años y medio, el anticristo dirá: yo soy Dios, adórenme como a Dios. Dice Primera de Corintios 2, 3, 4: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Mire, hermano, se sienta en el templo de Dios allá en Jerusalén, haciéndose pasar por Dios. Por eso se llama anticristo. Se va a hacer pasar por Dios el anticristo y le va a decir a los hombres: adórenme, adórenme, yo soy Dios. Los judíos serán los primeros en rebelarse. Si hubieron cristianos caídos, cristianos que se quedaron, hermano, que no se pudieron ir en el arrebatamiento de la iglesia, ellos sabrán que ese hombre no es Dios. Y cuando él diga: yo soy Dios y quiero que me adoren al igual que a Dios, mucha gente que conoció a Dios, posiblemente caídos, que de alguna manera conocieron a Dios, dirán: ese no es Dios, este es el anticristo. Y entonces se rebelarán contra el anticristo, no le adorarán. Los judíos se levantarán 144,000 judíos, hermano, 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, 144,000, hermano, y saldrán a predicar el evangelio a todas las naciones en el tiempo de la gran tribulación en contra del anticristo. Y predicarán de la manera que predicó Pedro, de la manera que predicó Pablo, y harán milagros y maravillas, hermano, y el anticristo comenzará a perseguirlos y a matarlos. Y todo aquel que quiera aceptar a Cristo en el tiempo de la gran tribulación podrá hacerlo, pero lo tendrá que pagar con su vida. Fíjese, hermano, hoy es fácil ser cristiano, hasta lo felicitan a uno por ser cristiano, hermano. Ah, felicidades que aceptó a Cristo, Dios le bendiga. ¿En qué lo puedo ayudar? Mire, siga adelante, le dicen a uno. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero en ese día no. En ese día, mire, Apocalipsis 13, 14 y 15. Dice, hermano, Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué le parece? El que no adore al anticristo será muerto. Y los que estén aceptando a Cristo, hermano, en ese tiempo de tribulación, hermano, por la predicación de los judíos, porque será entonces cuando los judíos cumplan su ministerio. Porque sabe usted que realmente el que debería estar predicando aquí debería ser un judío, fíjese, hermano. Ellos fueron los que Dios llamó primero, hermano. Pero como ellos rechazaron a Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados los hijos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermano, la tribulación estará dividida en dos periodos. Primero 3 años y medio de paz, luego 3 años y medio de juicio, donde los hombres recibirán las plagas y juicios de parte de Dios en medio de la persecución que el anticristo estará llevando a cabo. De la misma manera, las bodas del Cordero estarán divididas en dos partes. La primera, cuando todos rindamos cuenta ante Dios, que serán 3 años y medio, y después los otros 3 años y medio, cuando celebremos las bodas del Cordero, cuando entremos a celebrar con Cristo Jesús. Y después de eso, después, hermano, del juicio, después de las bodas del Cordero, después de la aparente paz aquí en el mundo y la gran tribulación, entonces sí, vendrá el fin de toda la humanidad. De eso vendrá el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y escuche esto: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escuche este último versículo: y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Verdad que está escrito en la Biblia? Porque algunos dicen, ¿dónde está? Dice, yo no lo encuentro, ahí está. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15. Conclusión, una pregunta, ¿de qué lado está usted? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está listo para irse en el arrebatamiento de la iglesia si el arrebatamiento fuera hoy? Cada uno de nosotros decide el camino que va a tomar. Espero que hagamos una buena decisión en esta noche y que estemos seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida.